caninos son unas piezas dentarias de un tamaño bastante grande a diferencia de los incisivos. Tiene una raíz prominente que se va a implantar tanto en el maxilar superior y en el maxilar inferior. También podemos decir que se encuentra en el ángulo de la arcada dentaria, entre ambas, tanto superior como inferior. Lo más característico de estas piezas dentarias es que ahora vamos a ver un pico, punzón o un vértice que no se podía ver en los que serían los incisivos, en donde lo único que podemos ver sería un borde incisal plano con una sola dirección, pero en este caso observamos un borde incisal con dos vertientes que forman un vértice. También va a tener un gran desarrollo del lóbulo en dirección vestíbulo-palatino, en donde se va a eliminar la depresión que se podía ver en los incisivos, que le daba una concavidad tanto en el tercio medio y en el tercio incisal. Eso ahora se va a eliminar por el gran desarrollo del cuarto lóbulo. Aquí podemos ver las caras libres, cara libre vestibular, cara libre palatina, tenemos las caras proximales, distal y vista mesial, borde incisal y una vista apical, los cuales describiremos detalladamente a continuación. Como mencionamos anteriormente, un gran desarrollo del vestíbulo palatino va a eliminar esa depresión por el gran desarrollo del cuarto lóbulo y se le conoce como un cíngulo prominente. La calcificación del canino superior comienza a los 26 meses, erupciona de 10 a 13 años, termina su erupción de 13 a 16 años. Vemos que el rango de erupción básicamente va a ser entre estas dos edades. Las longitudes y las dimensiones las vamos a ver aquí. Tenemos una cara libre vestibular. Esta vendría a ser mesial y esta vendría a ser distal. La longitud total de esta pieza dentaria es de 26,8 milímetros. Es bastante grande. La porción coronaria 9,5 y la porción apical vendría a ser 17,3 milímetros. Esas son las longitudes. Y las dimensiones veremos que en mesiodistal es de 8 milímetros y la dimensión de vestíbulo palatino es de 7,6 milímetros. El canino superior va a ocurrir con dos piezas inferiores, el canino inferior y con el primer premolar inferior, pero con la mitad de ambas, con la mitad distal del canino inferior y la mitad mesial del primer premolar inferior. Empezaremos a describir esta pieza dentaria. Con la porción coronaria, la eucaria vestibular, ubicamos mesial y distal. Tiene forma pentagonal, con ejes desiguales. El lado incisal, en este caso, el vértice incisal, vamos a observar dos vertientes. Una vertiente mesial de menor tamaño y una distal de mayor tamaño, y ambas van a tener inclinaciones distintas con respecto al eje horizontal. La vertiente mesial va a formar con la horizontal un ángulo de 35 grados y la vertiente distal va a formar con la horizontal un ángulo de 40 grados. Estos ángulos mantienen las mismas características que en los dientes anteriores, pero con la diferencia que poseen una mayor angulación. Podemos observar en la vertiente mesial una concavidad en relación con la escatadura que va a separar los lóbulos de desarrollo, tanto mesial y central. El lado cervical vemos que es similar a lo de los incisivos, pero con curvaturas disminuidas. Los lados mesial y distal son sumamente convergentes hacia cervical. El lado distal es más convexo con una oblicuidad de 17 grados, mientras que mesial posee una oblicuidad de 12 grados. La superficie es convexa en ambos sentidos. Está formada, como en los incisivos, por tres lóbulos, que alcanzan desarrollos diferentes y los separan unas minúsculas depresiones que son más notables que en los incisivos. La cara palatina tiene forma pentagonal, difiere de la cara vestibular debido a la disminución del lado cervical. Podemos ver claramente la formación del cuarto lóbulo, donde aumenta su desarrollo considerablemente, constituyendo el llamado espolón o cíngulo, que es una transición hacia los premolares. Los rebordes marginales están bien marcados, donde el más largo es mesial y más ancho es distal. Podemos ver que la depresión que se hallaba en los incisivos desaparece en el canino, anulada por el aumento de tamaño del lóbulo central. Puede extenderse desde el proceso cervical hasta el vértice incisal. En este caso, en la cara palatina, van a aparecer dos canales longitudinales, comprendidos entre ambos rebordes marginales lateralmente y el lóbulo en el centro. Las caras proximales son dos, una cara proximal y otra mesial. Entonces hay que ubicar primero vestibular, y esto vendría a ser palatino. Primero vamos a ver la forma que tienen estas caras, es de un triángulo acutángulo. Lo más resaltante de las caras proximales vendría a ser en este caso el diámetro del vestíbulo palatino. En el lado distal,
que vendría a ser este, básicamente podemos decir que es menor al lado mesial, como estamos viendo aquí. Tiene un diámetro mucho mayor. La que vendría a ser la depresión en el lado palatino se va a anular básicamente por el gran desarrollo del cuarto lóbulo, en sentido mesio-distal. Tenemos una convexidad en el tercio cervical y una concavidad en tercio medio e incisal, formando una S. Porción radicular. Tiene una raíz bastante prominente que difiere a los incisivos, que vendría a ser de 17,3 milímetros. De vestíbulo a palatino podemos ver que tiene un gran diámetro. Además, en las caras proximales de la raíz podemos ver que tiene un ligero aplanamiento en ambos lados, tanto en mesial como en distal. Aquí tenemos una vista desde la parte superior. Podemos ver que en ambos lados es bastante aplanado o sufre un ligero aplanamiento en cada uno de sus lados. Tiene forma triangular, al igual que los incisivos, de base en el lado vestibular y de vértice en palatino. Vamos a ver que solo va a tener un conducto o cámara pulpar. Tenemos aquí el foramen apical, por donde va a pasar el conducto vásculo nervioso. Relación corona-radicular. Esto vendría a ser mesial, distal, vestibular y esto palatino. Tenemos una vista vestibular y esto vendría a ser una vista distal. De la raíz, lo único que podemos decir es que van a tener mayores oblicuidades. En este caso, si prolongamos un eje en la corona y lo prolongamos con la vertical, vamos a ver que de la misma forma en el lado distal van a formar ángulos bastante abiertos. Eso determina que la dirección de la raíz es disto-palatinizada. Canino inferior. Aquí tenemos la cara libre vestibular, cara libre lingual y caras proximales, tanto distal como mesial. Aquí vemos una vista apical y un borde incisal, visto desde la parte inferior. Ahora vemos la calcificación, que comienza a los 26 meses de edad, erupciona de 10 a 13 años de edad y termina su erupción entre los 13 y 16 años de edad. A continuación, los cuadros de longitudes y diámetros. Las longitudes y dimensiones. Vemos aquí la cara libre vestibular. Esto es mesial y distal. La longitud total es de 25,6 milímetros y una porción apical que mide 15,3 milímetros. La porción coronaria de 10,3 milímetros. Dentro de las dimensiones podemos ver que tiene un diámetro de 6,9 milímetros mesiodistalmente. En la cara proximal podemos ver el lado vestibular, lingual y distal. Dentro de las dimensiones, el diámetro vestibulingual mide 7,9 milímetros. Ahora veremos la oclusión. El canino inferior va a ocluir con dos piezas superiores, el incisivo lateral superior y el canino superior, es decir, con la mitad distal del incisivo lateral superior y la mitad mesial del canino superior. La porción coronaria, la cara vestibular, mesial y distal. Esta pieza es muy parecida al canino superior, sino que en esta pieza dentaria observamos que no tiene forma de un pentágono, sino forma hexagonal. El diámetro mesiodistal es de 6,9 milímetros y el diámetro cérvico-incisal es de 10,3 milímetros. En el lado incisal guarda las mismas relaciones que el canino superior. Si trazamos una horizontal, vemos una vertiente distal y una vertiente mesial. La vertiente mesial con la horizontal forma un ángulo de 25 grados y la vertiente distal con la horizontal forma un ángulo de 30 grados. Ambas angulaciones, tanto mesial como distal, son mucho menores que el canino superior. Gracias a estas angulaciones podemos observar que el pico o punzón de este está más inclinado hacia mesial. En el lado cervical, como podemos ver, tiene sus características similares al canino superior y a los incisivos. En los lados proximales, mesial y distal, como podemos observar, ambas son oblicuas. El lado distal presenta más oblicuidad, el lado mesial tiene menor oblicuidad. Si trazamos una vertical, el lado mesial tiene un ángulo de 10 grados y el lado distal un ángulo de 19 grados. El lado distal lo dividiremos en dos porciones, una incisal y otra cervical. La parte superior es fuertemente convexa y la parte cervical es ligeramente cóncava. Su superficie. Fuertemente convexo tanto en sentido cérvico-incisal como mesiodistal. En el tercio cervical vemos unas estriaciones que van paralelas al cuello cervical. Estas estrías tienen el nombre de periquimatías, que son las manifestaciones externas de las estrías de Retzius al momento de la calcificación. La cara lingual. Esta vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Como podemos ver primero, que la forma
hexagonal, parecida a la cara vestibular, cabe recalcar que en esta pieza dentaria tiene las mismas características que los incisivos inferiores, como los rebordes marginales, la depresión lingual, los surcos que forman la depresión, incluso el cuarto lóbulo, son muy superficiales, o sea que no se notan mucho. La única diferencia se ve que en el vértice ya no está como en los caninos, está formado por dos vertientes y básicamente podemos ver que la vertiente está inclinado al lado mesial, la vertiente distal de menor longitud y vertiente mesial de mayor longitud, o sea que tienen las mismas características que el lado vestibular. Aquí podemos ver dos surcos formados por la depresión lingual y los rebordes marginales de la misma forma poco notables. Aquí podemos observar la depresión lingual, también poco notable, los rebordes marginales y el cuarto lóbulo. Esta cara es muy parecida a los incisivos inferiores. Ahora veremos la porción coronaria de las caras proximales. Caras proximales. Esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Lo único que vamos a poder ver es que en el lado distal vemos una depresión con un ligero aplanamiento que continúa con la porción radicular, que lo veremos más adelante. Ahora lo que podemos ver es la disposición del borde incisal. En este caso, el borde incisal ocupa un plano mucho más inferior que el lado distal, como podemos ver aquí. Esta sería la altura y aquí está la otra altura. En el lado mesial ocupan un plano mucho más superior y el lado distal ocupa un plano mucho más inferior. Ya casi para terminar el video veremos la porción radicular. La porción radicular. Ahora vemos la porción radicular. Esto es una cara libre vestibular y esto es una cara distal. Podemos decir que tiene una raíz menos potente que el canino superior, ya que mide 15,3 milímetros y el superior, si lo recordamos, era de 17,3. Aquí en la cara distal podemos ver un ligero aplanamiento o en ocasiones una ligera excavación. Esto es por el aplanamiento en el tercio cervical que se continuaba en toda la superficie radicular. Aquí vemos desde una vista de la parte superior y si hacemos un corte transversal tendría este aspecto, ya que hay un estrechamiento en ambos lados y en el otro lado presenta un ligero aplanamiento. Básicamente vamos a ver que tiene una cámara pulpar. También se puede observar dos conductos radiculares que no se observaba generalmente, pero sí se puede dar. Ahora veremos la relación corona-radicular. Ahí tenemos una cara libre vestibular y distal. Esto sería mesial, distal, vestibular y lingual. Entonces, en la relación corona-radicular podemos ver que si se traza una línea en la corona vestibular y la prolongamos con la vertical, veremos una inclinación hacia distal y se formará un ángulo bastante abierto. Y se va a ver inclinado hacia distal en ambas caras libres, tanto en vestibular como en lingual. En cambio, en la cara proximal, si le prolongamos un eje en la corona y lo prolongamos con el eje mayor de la raíz, ambos guardan una relación en las caras proximales como en los incisivos inferiores. En las caras proximales veamos un ligero aplanamiento, pero en el caso que en el tercio cervical sea cóncavo, lo veremos en la porción radicular. Es un ligero canal. Al formarse muy profundamente, esta concavidad va a formar un canal que se va a dividir, lo que serían los conductos radiculares. Diferencias entre los caninos. De forma pentagonal en superior y hexagonal en inferior. Los bordes mesial de canino superior será más oblicuo con 12 grados y el inferior con 10 grados. Pero el borde distal del inferior será más oblicuo con 19 grados que el canino superior que 17 grados. Los caninos superiores presentan una línea cervical más convexa en comparación al inferior. En proporción de tamaño, el canino superior será más grande comparado al inferior, 26,8 milímetros en razón de 25,6 milímetros respectivamente, pero siendo la corona del inferior más grande que la superior, 10,3 milímetros comparado a los 9,5 milímetros del superior. Una diferencia desde la vista palatina sería que la línea cervical será más aplanada en superior y curva en inferior. Las estructuras como el cíngulo y las crestas marginales serán más desarrolladas y estarán más marcadas en la parte superior que en el inferior. No son muy desarrolladas. La cresta cuspidia cervical será más marcada en superior, separando la fosa palatina en dos depresiones en inferior. Esta no es casi apreciable, dejando solo una ligera concavidad en la cara palatina, que sería la fosa lingual. Y en la vista proximal las diferencias serían que en ambos casos la corona tendría forma de cuña con base en cervical. Vista ya sea en mesial o distal, la cara vestibular será convexa en superior y recta en inferior. El contorno lingual en inferior es más recto debido al poco desarrollo del cíngulo.